8 de la mañana con 58 minutos, momento de abordar otros temas aquí en Arriba Gente. Ayer dábamos cuenta y en las últimas horas se ha conocido que los restos hallados en el batallón 14 pertenecen a Luis Eduardo Arión Castel. Bueno, ¿cómo fue todo ese trabajo hasta poder identificarlos? Vamos a hablarlo a partir de este momento y obviamente cómo continúan las búsquedas con la antropóloga Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense. Bienvenida, Alicia. Hola, buenos días. Un placer tenerla nuevamente aquí en Arriba Gente. Y voy a dejar de lado un poco todo el trabajo técnico. Sí, tal vez me gustaría empezar un poco por el impacto que genera en el grupo de antropólogos que trabaja día a día. En julio se podía dialogar con ese técnico que maneja la retroexcavadora, que estuvo en las dos oportunidades cuando aparecieron los restos de Amelia Sanjurjo y también los de Luis Eduardo. Sobre todo porque hace un año charlábamos con esa antropóloga que le realizó la llamada a usted y hablaba de lo que impacta a nivel personal, ¿no? Tanto tiempo de búsqueda y poder dar con el paradero de esos restos. ¿Qué significa a nivel personal? Bueno, es por un lado satisfactorio poder llevar un resultado a una familia después de tantos años de la búsqueda personal de los familiares y después de tantos años de búsqueda también física en los terrenos, ¿no? Que se pueda seguir dando hoy, en el 2024, todavía resultados esperanzadores para una familia en particular que recibe el resultado y resultados, o por lo menos es una puerta abierta para las familias que están esperando. Por un lado, es muy difícil informar a una familia de la identificación de un resto identificado, porque no solamente inicia todo ese proceso de duelo, sino que también las demás familias que estaban esperanzadas de que los restos les pudieran pertenecer a sus desaparecidos saben que no es así y que la búsqueda continúa. Entonces es también para ellas un peso muy grande que vuelven a tener sobre las espaldas de la mochila de seguir buscando, seguir buscando. Entonces es esa ambigüedad permanente lo que caracteriza nuestro trabajo, ¿no? Esa satisfacción, pero que va unida a esa tristeza y bueno, seguir tratando de colaborar con estas familias que están, bueno, ya muy cansadas de tanto tiempo de búsqueda. Luciardo, al momento de hoy, ¿cuánta gente está trabajando en la búsqueda y dónde se está trabajando? En este momento, el equipo de antropólogos tiene 9 colegas que estamos full time trabajando y 2 que vienen a cubrir algunos periodos del año para que podamos tener todo el tiempo las 3 retroexcavadoras en funcionamiento. Cada retroexcavadora funciona con un equipo de 3 antropólogos y arqueólogos que están todo el tiempo controlando la tarea del maquinista, registrando lo que se está realizando. Una de esas retroexcavadoras continúa en el batallón 14, en el área cercana a donde se dio este hallazgo. Sabemos que es un área que ha cobrado muchísimo interés. Ya era de interés, estaba cautelada y por eso lo estábamos trabajando, pero ahora con esta 4ª fosa cobra un interés mucho mayor. Más aún sabiendo el contexto represivo del que estamos trabajando con esta identificación, ¿no? Hay más información. Otra retroexcavadora se encuentra en el SMA trabajando en esta cautela que se había suspendido por 2 años por el hallazgo de este cable de alta tensión, situación que ya se pudo solucionar y que hace ya 2 semanas que estamos trabajando muy rápidamente porque es un área que tiene poca profundidad, poca potencia, rápidamente se llega al estrato estéril, así que calculamos que en 2 semanas más, tal vez, si el clima acompaña, podríamos quizás terminar esta intervención y retornar esa retroexcavadora al batallón 14 para trabajar con más intensidad allí. Y perdóneme que le pregunte por el SMA justamente, en estos primeros trabajos de estos días, ¿qué indicio han encontrado? Hasta ahora lo que hemos encontrado es caño de agua en desuso, viejo, que hemos encontrado en varias trincheras, un cable que ya nos habían avisado los técnicos de UTE, que había un cable muerto, que no era el de alta tensión que habíamos roto, o sea que lo previsto en términos de la prospección del terreno lo hemos ido encontrando, pero hasta ahora son estratos naturales. Hubo una pequeña anomalía que respondió a un pequeño pozo de basura, de manera que el
terreno tiene un relleno por encima, pero después es natural y se puede excavar rápidamente. No hay indicios de movimientos de tierra. De momento no hay ningún indicio, nada que nos indique que allí haya una fosa, pero estamos más o menos en la mitad de la cautela, todavía queda bastante para buscar. Cierro el paréntesis, ahora sí, ¿y el resto? La tercera retroexcavadora está muy cerquita de allí, en un predio lindero al Batallón 13, que es un predio privado, donde se terminaron las tareas de desmalezamiento y ya se empezó la excavación. Ahí el panorama es bien distinto, ¿no? El terreno permite excavar a 3,5 metros de profundidad, entonces la tarea es mucho más lenta, más compleja, pero ya se iniciaron también ahí las excavaciones, así que están las 3 retroexcavadoras y los 3 equipos dedicados a estos 3 predios en simultáneo. Lucierdo, imagino que hay un plan de trabajo, ¿no? En cómo utilizar la retroexcavadora y además cuando se encuentran restos, como sucedió en el mes de julio y como había sucedido previamente con los restos de Amelia el año pasado. ¿Cambia el diagrama de trabajo? A ver, nosotros entendemos que este lugar es importante y por eso pedimos esa cautela de las 34 hectáreas y la veníamos trabajando desde hacía ya mucho tiempo. No habíamos tenido resultados hasta aproximarnos a esta zona. Seguimos entendiendo que toda la cautela es importante en la medida que faltan todavía muchos cuerpos por ser encontrados. Obviamente que esta cuarta fosa en un radio de 100 metros en relación a las otras 3 fosas hace que este sitio en particular, que este monte de robles, adquiera una importancia como para direccionar las 2 retroexcavadoras a trabajar allí. Lo que hacíamos para cubrir estas 34 hectáreas era tener una retro separada de la otra, cubriendo 2 puntos separados de la cautela a bastante distancia. En este momento nuestro interés es, obviamente, cubrir primero la zona del monte de Robles, porque, bueno, tenemos la presunción de que si aparecen los restos hoy identificados de Luis Eduardo Arigón Castel a 100 metros, 170 metros de los de Amelia Sanjurjo, bueno, tenemos muchas posibilidades de encontrar más personas que hayan sido detenidas, que hayan sido vistas en la tablada y que hayan utilizado este predio como lugar de ocultamiento. Es posible. Entonces estamos apuntando nuestras baterías a ser más intensos en este momento con ese lugar. ¿Han pensado en la posibilidad de solicitar eventualmente más recursos y tener una cuarta excavadora para focalizar el trabajo precisamente allí en ese monte de Robles del 14? Bueno, el tema de más recursos es interesante, siempre viene bien. El problema de tener más recursos es tener también más antropólogos formados que puedan dar cuenta de la tarea, que no es fácil porque esto es una especialidad, porque hemos tenido que entrenar a muchas de las personas que hoy trabajan con nosotros, que ingresaron como estudiantes, han sido entrenados en este camino. Entonces, es un poco ambiguo esto de ingresar más gente al equipo, ampliarlo, implicaría también tiempo de entrenamiento y no tanto de intensidad en la tarea. Pero sí estamos, o sea, es una de las cosas que la Institución Nacional de Derechos Humanos ha planteado para el próximo presupuesto, porque también sería para el próximo presupuesto, la posibilidad de ampliar la capacidad del equipo en cuanto a retroexcavadora y en cuanto a recursos humanos. Lucierdo, hace más o menos 1 mes, 2 meses que se conoció estos restos, esta semana la identificación. Desde que sucedió hasta ahora, ¿le ha llegado a ustedes algún dato nuevo, alguna información nueva que le digan, che, van bien rumbeados, es ahí, es en el monte de Robles, sigan ahí o no? No ha llegado nada en relación al lugar donde estamos trabajando. Sí ha llegado información, mucha que apunta a lugares que ya hemos trabajado y ya hemos descartado por excavarlos. Ahora, recientemente, información. Sí, recientemente. Cuando los hallazgos, cuando las identificaciones, cuando es muy pública la información, hay un pico que hemos detectado de información o que trata de desestimular la búsqueda, ¿no? Y que vuelve con aquello de los desenterramientos y que los cuerpos fueron quemados. O se le tiran cáscara de banana. Sí, exactamente. Desestimulan, tratan de marcar como que esto es otra casualidad o es otra excepción a una regla, que bueno, que ya hemos encontrado muchísimas excepciones. 6 de los 7 cuerpos hallados supuestamente habían sido desenterrados y quemados, ¿no? Entonces vuelve un poco ese pico de desinformación y después llega también información que apunta o a lugares que ya estamos interviniendo, pero no con con precisión, porque si llegara información diciendo, bueno, de todas las 34 hectáreas que a ustedes les quedan 20 por excavar, es aquí. No, esa información nunca nos llega. Lucierdo, ya para ir redondeando un poco el tema de trabajo técnico, cuando aparecieron estos restos de Luis Eduardo, el senador nacionalista Sebastián da Silva decía que le gustaría
un trabajo mancomunado, por ejemplo, con la Facultad de Agronomía, a ver si había alguna manera de que a través de un escáner, teniendo en cuenta los patrones que se repiten de cal, de losa y demás, pudiera ayudar, ¿no?, en la detección para ir directo a trabajar allí. ¿Han descartado esa posibilidad? ¿Ustedes entienden que no hay más elementos técnicos que puedan colaborar con esta búsqueda? Realizamos una reunión con varios académicos de Facultad de Agronomía y de Facultad de Ciencias Sociales que aplican la estadística a todos los muestreos que se pueden hacer para detectar cal en los terrenos. De esa reunión, las conclusiones a las que arribamos fue que la técnica, para empezar, ellos no saben si puede detectar o separar lo que es la cal natural de la cal que se agregaba en los enterramientos. Y estos, por ejemplo, en el Batallón 14 estamos en un lugar que hay mucha cal natural. Entonces no sabemos si en ese muestreo sería posible determinar cuál de las cales es la que está detectando la técnica. Pero además hay otra dificultad agregada, que es que ese muestreo que tendría que hacerse, digamos, por cada trinchera nuestra. Imagínense, nosotros excavamos trincheras de 5 metros de largo por 1,5 metros de ancho. En cada una de esas trincheras habría que hacer varios muestreos como para cubrir la posibilidad de que hubiera cal ahí debajo. Cada uno de esos muestreos demora más que la excavación de la trinchera en sí misma con la retroexcavadora. Entonces, en un tema de tiempo, nos detendría y nos haría que el trabajo fuera mucho más lento. Avanzamos mucho más rápido con una retroexcavadora cubriendo el terreno que con esta técnica. Y por si fuera poco, como antropólogos, tenemos la responsabilidad de cubrir la pregunta de ¿hay posibilidades de que haya habido desenterramientos de cuerpos? Bueno, eso lo tenemos que poder ver excavando, no necesariamente con la técnica. Y la otra posibilidad es, ¿y si hay algún enterramiento al cual no le agregaron cal? Nosotros también tenemos que poder responder a eso. Entonces, nos parece súper interesante la posibilidad de incorporar cosas nuevas. Siempre nos reunimos con los técnicos que se acercan. O hemos hecho nosotros consultas también sobre otras técnicas. Las evaluamos todas, las ponemos sobre la mesa y bueno, estamos siempre abiertos a pensar entre todos cosas nuevas. A propósito de esto mismo que decía Luciardo, a ver, 4 en el 14, 2 en el 13 y 1 en una chacra de Pando. ¿Se puede hablar digamos, de un patrón de enterramiento? Hay similitudes y hay diferencias. Ya empezamos a hilar más fino en la medida que tenemos más enterramientos, ¿no? Tenemos hasta ahora sí el patrón de la cal en los 7 enterramientos. Tenemos diferencias en cuanto a la presencia de la losa, ¿no? de este material que tiene cemento y que queda rígido y que impide hacer un pozo o que dificulta hacer un pozo justamente para un hallazgo fortuito que pudiera haber habido cercano a la fecha del ocultamiento del cuerpo. En relación a esa losa hay solo 3 de esos cuerpos que presentan la losa. 1 en el Batallón 13, que es el cuerpo de Miranda, y 2 en el Batallón 14, en el caso de Amelia y en el caso de ahora Luis Eduardo. En el Batallón 14 concretamente, esto ocurre al sur del arroyo Meireles, no al norte. Al norte hay 2 cuerpos más o 2 fosas más que no presentan este material, este cemento, esa losa. Entonces estamos tratando de entender todavía a qué responde, digamos, la utilización de determinado material para el ocultamiento de los cuerpos. Pero sí, son todos enterramientos individuales, eso es un patrón, que tienen cal, que son primarios, es decir, el cuerpo fue colocado allí y no fue perturbado posteriormente. Entonces, eso sí es una regla hasta ahora en estos 7 cuerpos. Pero no olvidemos que hay desaparecidos anteriores a los hallazgos del equipo, como Roberto Gómez Oro, al cual se le practicó un método de ocultamiento completamente distinto, ¿no? El cuerpo enrollado en alambre con piedras y tirado al agua. Entonces, puede haber otro tipo de métodos que todavía no sabemos antes de estos eventos o posteriores, ¿no? También a lo que hemos encontrado. Luciardo, yendo un poco a estos hallazgos en concreto, ¿cómo fue ese trabajo desde que descubrieron los restos de Luis Eduardo Arigón Castel hasta que lograron ser identificados? Digo, porque tal vez hay mucha gente que no conoce en detalle todo el trabajo y por qué lleva toda esta cantidad de tiempo. Bueno, sí, el trabajo de recuperación de todos los restos lleva mucho tiempo. En campo nos llevó 3 jornadas y después prácticamente un mes de zaranda de sedimento, buscando hasta los más pequeños huesitos o indicios que pudieran sumarnos información. Después eso pasa a ser radiografiado, buscando evidencias de posibles fracturas o de elementos radiopacos que puedan hablar de proyectil de arma de
de fuego utilizado en estos restos. Luego son limpiados uno por uno esos huesos, colocados en posición anatómica, y ahí inicia todo el análisis que nos permite dar este perfil biológico, ¿no? que fue lo que anunciamos hace unas semanas, que era un individuo masculino con una edad entre tanto y tanto, en este caso era 50 más menos 7, y entre 175 centímetros y 185 de estatura. A eso, en el análisis, le sumamos características que hacen que este individuo sea particular, peculiar, lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. En el caso de él tenía una fractura que había tenido en vida y que había sobrevivido, de la cual la familia había dado el reporte. Entonces eso nos iba acercando a la posibilidad de que fuera Luis Eduardo. ¿Ustedes lo manejaron desde ese momento, desde que tenían ese dato, sospechaban que podía ser él por todas esas características previo al envío a Córdoba? Sí, dentro de la lista de desaparecidos ya habíamos empezado a achicarla en base a la edad. Y ese nombre estaba presente. Ese nombre estaba, y dentro de la información, esa en particular, la fractura en la costilla, nos indicaba que era muy probable que fuera él, ¿no? De manera que nosotros al Laboratorio de Córdoba le dimos el nombre de la familia para que comparara directamente con ellos primero, y en el caso de que no fuera Luis Eduardo, que continuara comparando con las otras familias. Se comprobó. Fue rápido, o colaboró, digamos, a que fuera más rápido, porque la comparación ya fue con la familia que resultó ser. No siempre es así, no siempre hay información para dar como para orientar tanto, pero en este caso era muy particular la información. Después había otra que no teníamos manera de contrastar, la de movimientos corporales detectados ya que es un movimiento de muñeca, o cosas en los pies que no teníamos información de la familia, entonces no podíamos sumarla. Pero sí la fractura fue muy importante. ¿De cuántos desaparecidos no se tiene información genética, Luciardo? Justamente para facilitar eventualmente las identificaciones. Bueno, en realidad es más importante saber la calidad de la información genética que tenemos que la cantidad, porque de repente nosotros manejábamos, y nosotros me refiero a todas las personas involucradas en la investigación, fiscalía, familiares, creíamos que estaba bastante bien representado el banco antes de que sucediera lo de Amelia Sanjurjo, ¿no? Porque en el listado aparecía que tenían donantes un montón de personas, pero ¿cuáles eran esos donantes? Al hilar fino y al ir a ver la calidad de parentesco en términos de su grado de cercanía, nos dimos cuenta que había muchas personas que tenían donantes, pero no eran donantes lo suficientemente robustos como para dar una identificación. Entonces ahí estaba el problema, no en que todos tuvieran un donante, sino que si había donantes... La calidad, digamos. Exacto, pudiéramos tener casi que la garantía de que no iba a haber problemas porque estaba bien representado. Y ahí es donde empezamos a trabajar, y estamos todavía por hacer una puesta a punto de cada uno de estos casos para saber dónde tenemos que seguir trabajando para robustecer esta representatividad. Luciardo, no se pudo confirmar el 100% de la causa de la muerte de Arigón Castel. ¿Esto por qué? A nivel óseo no se pudo identificar algo concreto, que fuera un patrón que identificara algún golpe, un disparo. Bueno, para la determinación de causa y manera de muerte se necesita encontrar lesiones. En esas lesiones tienen que estar en los huesos porque es lo único que tenemos para trabajar cuando estamos hablando de restos esqueletizados después de tanto tiempo. Cuando no hay tejido blando, hay posibilidades de que hubieran habido lesiones en tejido blando y que se haya perdido la posibilidad de registrarlas. Eso es algo clave. Entonces lo único que tenemos es lo que puede haber dejado una marca en un hueso. En ese sentido encontramos lesiones en ambos brazos, que tienen que ver con lesiones de defensa, de una persona que levanta sus brazos y los gira para proteger su cabeza cuando está recibiendo impactos. Pero esas lesiones no provocan la muerte. Esas lesiones le provocaron fracturas en los brazos, pero no la muerte. Y esto lo digo tomando las palabras de la Junta Médica, que es quien tiene la potestad para expresarse en ese sentido, ¿no? Las otras lesiones están ubicadas en el tórax, en las costillas. Son múltiples costillas que tienen fracturas. Algunas pueden estar vinculadas a la recuperación con la retroexcavadora, pueden estar vinculadas al tiempo que ha pasado, a esa estructura de cemento, o sea, a daños post-mortem. Pero otras son
posiblemente vinculadas al momento de la muerte, pero no lo suficientemente claras como para establecer cuál fue el mecanismo de la muerte. Sí la manera, que es violenta. ¿Sí? Eso sí se establece con claridad, es una muerte violenta. Claro, pensando en la importancia que tiene también datos y testimonios que se hayan recabado de esa época, coincide con algo que se ve plasmado en la organización Luz Ibarburu, en el observatorio Luz Ibarburu, que da cuenta de alguna manera de testigos que estuvieron presentes mientras estuvo detenido y torturado Arigón Castel, ¿no? Sí, nosotros repasamos siempre la información testimonial, que es sumamente importante. ¿La contraponen también con el observatorio, por ejemplo? Sí, de los últimos momentos de estas personas que han sido vistas colgadas o han sido vistas manifestando síntomas de que están realmente muy afectadas por los malos tratos y por la tortura a la que estaban siendo sometidas. Todo eso también lo ponemos en consideración cuando tenemos que interpretar las lesiones, porque un hueso roto nos da información de la temporalidad, pero tenemos que empezar a interpretar cómo pudo haberse roto, ¿no? En qué situación. Y eso es, por ejemplo, lo que nos llevó a determinar las lesiones de defensa en los brazos, ¿no? No son cualquier lesión, son lesiones de defensa. Luciano, en este proceso, ¿han tenido alguna traba, alguna dificultad a la hora de trabajar en el batallón 13 o en el 14, más allá de lo que es público de lo que sucedió con el famoso cable de la UTE? No, salvo lo que sucedió en el SMA, no hemos tenido dificultades, no se han atrasado nunca las tareas por ningún motivo. Hacemos una solicitud de una cautela que se estudia con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Fiscalía nunca nos ha negado la posibilidad de excavar, ni tampoco la justicia, cuando se eleva al juez de turno. Y en los predios militares tampoco hemos tenido estas dificultades, salvo esta situación o cuando estos son predios militares que están en uso. Entonces hay prácticas, por ejemplo, con los polígonos de tiro. En algunas situaciones hemos tenido que pedir que los polígonos de tiro no estén en funcionamiento cuando estamos trabajando cerca, porque bueno, hay posibilidades de que algo pueda suceder en la integridad física de los que estamos trabajando allí, pero normalmente eso se dialoga y se llega a buen término. No hemos tenido dificultades hasta ahora. Bien. ¿Qué información sería fundamental? Digo, hay cuestiones que son obvias, ¿no? Si se dijera se enterró acá o allá, pero para ustedes, ¿qué sería fundamental para poder acelerar los procesos de búsqueda también? Bueno, hay pocos predios que son muy señalados, ¿no? Uno es el del batallón 13, el otro es el del batallón 14, son los que tienen la mayor cantidad de información sobre enterramientos. Pero no alcanza con eso. Por ejemplo, para la zona del hallazgo del cuerpo de Miranda y de Bleyer, había un mapa anónimo, muy bien dibujado, a escala, con referencias muy claras y con una cruz muy amplia, ¿cierto? Marcaba desde el borde de la cancha de fútbol podía incluirse hasta el arroyo Miguelete. Pero eso ya es suficiente como para uno plantear una intervención acotada en el terreno. El problema es que hay multiplicidad de información falsa. ¿Y esa información cómo llegó a manos del grupo de antropólogos? No lo sé, eso fue en el año 2005. Yo integro el equipo desde el año 2007. Lo que me indican es que eso es parte de la información que llegó al equipo, que estaba en ese momento en manos de Gonzalo Fernández, que estaba a cargo de la tarea de la coordinación de búsqueda con los equipos, pero es un croquis anónimo. Y sin embargo eso sería fundamental. Tiene toda la información necesaria, claro, porque con eso, dentro de todo el terreno del 13 que tuvimos que excavar durante muchísimos años, en realidad la concentración de cuerpos estaba muy cercana, a 100 metros. Entonces, con un señalamiento, aunque no fuera muy preciso... ¿Eso en el 13 o en el 14? Eso en el 13. Con un señalamiento como ese, si hubiera sido el único, hubiera sido mucho mejor. Pero en realidad la multiplicidad de información, esto de que nos llega mucha información falsa, nos hizo excavar más del 60% del predio. Y solo había 2 cuerpos a 100 metros uno del otro. Entonces hay mucha información falsa que nos hace perder muchísimo tiempo. Dicen por allí que es un cementerio clandestino, el 14. ¿Coincide con eso?
Coincido, sí, ya son 4 las fosas, son 4 los cuerpos, son personas que fueron detenidas en el lapso de poquitos meses, o sea que hay una coincidencia también en la temporalidad de las desapariciones y en el uso espacial del lugar. Es definitivamente un cementerio, es un lugar que fue elegido y señalado para enterrar, no es una casualidad, esto es un cementerio. Claro. Si tuviera que hablarle, como hizo el otro día la hija de Arigón Castel, a esas personas que todavía tienen información, tal vez con otros términos, porque creo que lo de ella era realmente muy sentido, ¿no? Por la cercanía con su padre, ¿qué le diría? Que hay muchas familias que después de la noticia que se dio por parte de Fiscalía de la identificación de Luis Eduardo, hay muchas familias que quedaron esperando y que tuvieron que enfrentar otra vez la realidad de seguir con una búsqueda a ciegas de sus familiares. Entonces, es verdad, fue importantísimo lo que sucedió el otro día, pero hay muchas familias que hoy están con muchísimo dolor y que van a seguir en esta búsqueda a ciegas a menos que esta información venga de manera anónima, como quiera ser proporcionada, y que podría ser un caso, el uruguayo, a solucionar, un caso modelo, porque tenemos muy poquitas desapariciones que ocurren en territorio nacional y de las cuales tenemos información de ocultamiento de cuerpos en el territorio nacional. Dejando de lado los vuelos y la posibilidad de intercambio de prisioneros o de enterramientos de grupos que hayan sido traídos de la Argentina, las personas que estamos buscando, porque hay información de que estén en el territorio nacional, son muy poquitas. O sea, se podría cerrar este tema, se podría devolver todos esos cuerpos si hubiera un poquito de voluntad de dar la información. Lucía, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes.